todos, esto es sinónimo de día y de hora, relacionado con la columna de historia que tenemos todos los viernes en este programa en Kilómetro Cero. Y ya nos acompaña Ramiro Barroso, que es profe de historia y nos trae siempre un tema atractivo. No sé, el viernes pasado nos dijo que iba a hablar de los insultos, la historia de los insultos en la Argentina. ¿Qué hace, Rami? Bienvenido, buen día. ¿Todo bien? Todo perfecto. Bien, vamos a hablar de los insultos, de las burlas. Sí. Lo que Borges en un escrito llamó el arte de las injurias. Mira. ¿Sí? Entonces, pensando en qué traer, qué no traer, porque es muy vasta la historia, digo, bueno, vamos a charlar esta semana y la que viene, vamos a charlar de insultos, pero... Hay dos capítulos. Van a ser 2 capítulos, pero de forma diferenciada. Entonces yo ahora te voy a hacer elegir a vos cuál querés primero y cuál vemos la semana que viene. Perfecto. Yo lo dividí en 2, ¿no? Sí. Una historia de los insultos, que tiene que ver más con la actualidad, pero hay que ver el trasfondo histórico, que tiene que ver con la identidad latinoamericana, que tiene que ver con 2 dichos. Uno es, sos un negro de mierda, sí. Y el otro es, te rompimos el culo. Eso sería un... livianito. Son insultos. Sí. Vamos a ver que en la historia hay un gran contenido sexual de los insultos. Son muy fuertes. Sí. Ese es como un núcleo. Sí. Lo podemos ver hoy o lo podemos ver la semana que viene. Sí. Y el otro núcleo tiene que ver con ¿para qué se ha usado a veces los insultos, ¿no? Y sobre todo relacionándolo con guerras, con disputas, con política, con cómo uno, a través de un insulto, critica la autoridad, cuestiona la autoridad. Sí. Entonces, ese es un núcleo. Sí. Uno, vuelvo, el del negro de mierda y te rompimos el culo, que se ancla con la actualidad, pero hay que ir desmembrándolo para ver qué significa, y el otro es más de atrás hacia adelante. Sí. Son 2 modalidades totalmente distintas. Perfecto. Yo te dejo elegir. No voy a repetirlo porque lo has repetido varias veces ya. Sí. Entonces no quiero tampoco hacer de esto, viste, que el primero. El negro de mierda. Sí. Bien, vamos con el negro de mierda. Todas estas cosas que traje las guardamos entonces para la próxima. Bien. Vamos a pensar lo siguiente. Yo, por ejemplo, hoy lo escucho mucho. Sí, pero son dichos, todo el tiempo. Son en los 90 y en los 2000 era muchísimo. Sí. Pero todo el tiempo ibas a un comercio y alguien lo decía. Ibas a la cancha y alguien lo decía. Ibas a darle cobertura en mi trabajo también a alguna cuestión de un partido político, o terminaba una sesión y entre ellos los mismos políticos decían, negro, ¿entendés? Sí. O le rompimos el orto. Sí, son dichos, son insultos, son injurias. Que incluso fíjate vos que este segundo que vos decías lo usa mucho el presidente. Sí. Javier Milei lo usa todo el tiempo. Sí. Digo, es una constante. Mirá, a ver, nadie le puede tocar el culo a Caputo, vamos a sacar a los políticos con patadas en el culo. Me están diciendo que les rompa el culo a los argentinos con inflación para pagar la deuda. Le dejamos el culo con un mandril es ensobrado, le cerramos el orto. El Estado es un pedófilo en el jardín, en un jardín de infantes con nenes encadenados y bañados en vaselina. Y uno puede seguir, digamos. No, pero esto que uno a veces nos está escuchando alguien y dice, che, ¿qué están hablando estos pibes? No, estamos hablando de lo que apoyó más del 50% de la población, que es el presidente, ¿no? Sí, del 50% de la población que fue a votar. Bueno, sí. Hay que plantear así. Sí, después lo vamos a discutir, pero no leemos tan fino. Digo, para tenerlo en cuenta, de los que fueron a las urnas es la mitad. ¿Sí? Después podemos discutir si es la mitad de la gente o no, pero digo, es una persona que tiene legitimidad respecto de lo que dice la ley. Sí. Bueno, te decía, vamos con el primero. Vamos con el negro de mierda. Sí. ¿Qué decimos cuando decimos negro de mierda, no? ¿Quién es un negro de mierda? ¿Qué historia arrastra este insulto? ¿Qué ponemos en juego cuando hablamos de este insulto, no? Y yo voy a plantear, siguiendo a un profesor que se llama Guido, que tiene un libro que se llama Impurezas, que es sobre antropología filosófica, y después una ponencia, que yo voy a charlar mucho de su ponencia, que se llama Latinoamérica, Occidentes en liquidación del salvaje al negro de mierda. Bien. Yo me voy a basar en esto básicamente para hablar del negro de mierda, ¿no? Yo voy a decir que estamos reproduciendo 500 años de historia. 500 años de historia.
Sí, porque hay que pensar que el pensamiento, lo que nosotros pensamos, siempre está situado, ¿no? Como no es el yo pienso esto porque yo, y yo, sino que hay algo que nos atraviesa a todos, y eso tiene que ver con un lugar, una geografía y una época, un tiempo, ¿no? Y cuando uno habla, ¿no? Hay como capas sedimentadas, ¿sí? Como... ¿Viste cuando uno ve cuestiones arqueológicas que ve que una capita, otra capita, otra capita? Acá funciona algo parecido con los discursos, ¿sí? Los discursos tienen capas y hay que pensar que cuando uno habla le está dando vida al mundo, básicamente, digamos, ¿no? Y hay que pensar que cuando uno habla, ¿no? Como esta palabra, el negro de mierda, uno reproduce relaciones de poder, ¿sí? Y en este caso son relaciones coloniales de poder, cuando uno le dice al otro negro de mierda. Y hay que pensarlo en términos de centro y periferia, norte-sur, occidente y oriente. Sí. ¿Me va haciendo ahí? Es medio esquemático, simple lo que estoy diciendo. Sí. Bien. Ahora, nosotros, en América Latina, hay que decir una cuestión, que es que estamos dentro de Occidente. Nosotros somos Occidente. Sí. ¿Sí? Uno cuando dice Occidente, ¿qué piensa? Europa, Estados Unidos... Canadá y América Latina. Ahora... Sí, porque es Occidente, pero siempre pensando en el hemisferio norte, ¿no? Claro. Y la verdad que el Occidente es este-oeste, ¿no? Sí, y América Latina está en Occidente, digamos, ¿no? Pero hay que pensar ahí dos cosas. Primero, que cuando uno piensa en Europa, piensa en Estados Unidos, en la cuestión occidental, uno también puede empezar a ser preciso y decir, bueno, un europeo afro de un barrio periférico no es del todo occidental, aunque esté en París. Sí. ¿No? Y en América Latina ocurre algo similar. Está en Occidente, pero sabemos que no somos del todo occidentales, ¿no? Como que hay algo que nos cuesta, que nos falta, ¿no? Alain Rouquier, un francés muy conocido, ha dicho que somos el extremo occidente, ¿no? Y el profesor que yo traigo acá para charlar, Guido, habla de occidentales en liquidación, ¿no? Liquidación en el doble sentido de que son los que hay que liquidar literalmente. Sí. Torturas, asesinatos, esclavizados, desaparecidos, explotados. Pero también en el sentido de la oferta, ¿no? Cuando ves algo en la tienda decís, eso está en liquidación. Sí. Como que estamos en venta, ¿no? Sí. Como... En venta y fácil de vender porque es barato. Claro, e incluso uno dice, hay algo medio fallado ahí, porque no te lo pueden vender tan barato. Ahí como, ¿no? Sí. Hay algo de ahí, de que tenemos casi esencialmente, lo estoy pensando de forma esencialista, de que cuando uno piensa en América Latina y piensa en Occidente sobre todo, hay algo como que tenemos una imperfección, ¿no? Como a la Argentina siempre le faltó algo para triunfar, eso es porque tiene algo de su origen, de su constitución, de que sus entrañas mismas... Y se ha intentado evangelizar, y se ha intentado traer la civilización, y se ha intentado, ¿no? Adoptar valores europeos, recetas. Bueno, y aún así parece que falta algo, ¿no? Por eso me gusta esta idea de Occidente en liquidación. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver todo eso con el insulto, el negro de mierda? Bueno, porque eso es donde nosotros vamos a utilizarlo como marco para situarnos, ¿no? Porque el insulto, yo te voy a decir que tiene tres capas históricas. Sí. Tres capas históricas. Una, que tiene que ver con la conquista y colonización. Porque cuando uno... tiene que ver con la construcción que hizo Europa de los pueblos originarios. Sí. De los pueblos de acá, ¿no? Cuando uno le dice al otro, vos sos un negro de mierda, hay algo de lo salvaje, de lo bárbaro. Sí. Mirá, estos negros de mierda que están acá haciendo todo esto. Sí. ¿No? Se juega algo ahí de lo próximo a la naturaleza, ¿no? De cierta cuestión de la desnudez, visto como símbolo de animalidad, digamos, ¿no? Y de como inferioridad. ¿No? Cuando vos le decís a otra persona... Yo sé que lo tomo también, obviamente que lo acompaño lo que vos decís respecto que en ese insulto, de que es algo que puede ser bárbaro, salvaje, inferior, pero incivilizado. Yo me quedo más con eso, como inferior. Sí. Cuando alguien te dice eso, lo está diciendo porque sos algo inferior, ¿sí? Como que estás 3 escalones más abajo que nosotros, que ¿no? tiene que ver con lo primitivo, con lo salvaje, con lo animal, que es el gran discurso que legitima las conquistas. Sí. Yo conquisto porque yo te voy a ayudar como si fueras un niño, una cuestión media paternalista de que te agarro la manito y vas a llegar a ser grande. Como decía Immanuel Kant cuando hablaba de la ilustración, ¿no? La ilustración que es el paso de la minoría de edad a la mayoría de edad. Bien. Bueno,
parece que hay algunos que son ilustrados, Europa, París y esos intelectuales, sí, y el resto no. Sí. Y el resto, bueno, como que... Ellos son la civilización y son los superiores. Sí. Y el otro no es civilización, sino que... Barbarie. Barbarie. Salvaje, primitivo. Cuando vos le decís a otra persona, sos un negro de mierda, se juega esto. Claro. Porque vos ves una persona con traje, con saco y corbata. Sí. Vos le decís, qué negro de mierda este. No. No le decís. No, vos no, le decís posiblemente a la persona que recién sale del partido de fútbol, Sí. sin la remera, Sí. caminando, comiendo un choripán Sí. y pasa una persona, pues una señora, un señor... Pero no los que fueron al Mundial. Porque el que fue al Mundial hay otra tampoco cosa. se le dice. No. Más allá que se sacó... Yo veía algunos festejos, se sacaban, no importa el país, se sacaban la remera, se ponían en pedo, se drogaban en frente a las cámaras. Sí, pero decían, no se los dice. Alegría, que alegría. Eso pasa en un partido de Chacarita, negro, Porque hay algo racial que se juega ahí. Porque el negro, el indio, el mestizo, el mulato... No es lo mismo. Pero Rami, insisto, a mí me pasó mucho en este mundial particularmente. Sí. Que fue un mundial fue un mundial de élite, no respecto de lo que es muy caro. Por supuesto. Pero varios países, no digo Argentina, sacamos Argentina, otros países también, donde iban los que tienen más guita de esos países, sean latinoamericanos, africanos, asiáticos o europeos. Se agarraban unas trancas los vagos, los enfocaban en las cámaras, se drogaban en público, se alcoholizaban, festejaban y los cronistas festejaban la alegría del mundial. Eso no se ve después cuando se juegan partidos, por ejemplo, de acá Argentina o en la B, es lo que vos decís. Sí, estos bárbaros, estos salvajes, estos indios, estos negros. Hay algo racial ahí que se juega, digamos. Vos si ves, las imágenes son gente blanca, rubia, colorado, con pequitas, digamos. Sí, son traviesos. Claro. La travesura del mundial. Pícaros. ¿No? Son pícaros. Pícaros. Bueno, hay algo en el insulto del negro de mierda que se juega esto de lo salvaje, lo primitivo, siempre con lo racial, siempre con lo inferior, siempre pensándolo desde que una persona está más arriba y hay una persona que está más abajo. Ahora, hay una segunda capa en relación a el insulto negro de mierda, que es una capa liberal, una capa burguesa del liberalismo, que cuando uno le dice al otro, vos sos un negro de mierda, hay algo en el otro de que es un vago, de que es un holgazán, de que es alguien que no trabaja. Mirá, este vago de mierda, este negro vive del Estado, recibe planes y yo que trabajo en tal banco y porque me esfuerzo. No, hay algo del liberalismo que se juega en el insulto. No solamente por la cuestión del holgazán, de lo vago, de el que no trabaja, sino también porque parecería ser que hay gente que tiene trabajos inferiores, trabajos que nosotros consideramos inmorales, ¿no? Y que vos decís... Y que pasa mucho en la actualidad, ¿no? Es que esto es... Porque vos estás contando que uno puede remontarse, no sé, términos en tiempos precoloniales o coloniales y demás, perdón, coloniales quise decir, o inmediatamente después de la revolución y demás, pero... siglo XVIII, XIX, XX, pero... Y hoy parece mentira, pero existe, ¿no? Pero que yo te decía al principio, no es el yo el que piensa, ¿no? El pensamiento está situado y tiene capas. Por lo tanto, cuando vos hablás soy algo, uno rastrea siempre y dice, acá está. Y cosas que uno dice, esto lo pensé yo porque soy un genio iluminado, mira qué genio, vas a ver que el mismo discurso se repite. Digo, yo en un momento, yo ahora un rato voy a leer fuentes de personas del siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XVII, que dicen cosas similares a lo que nosotros decimos hoy, digamos. No es tan distinto, se cambia alguna que otra palabra, pero el sentido es el mismo. Mirá, yo te voy a leer uno solito, ¿no? Un testigo del siglo XVIII comentaba sobre casas de campesinos, ¿no? Las gentes viven allí en completa confusión, como animales. Estamos en pleno mundo salvaje. Siglo XVIII. Siglo XVIII. Uno puede seguir, ¿no? 1770, ¿no? Un conde. La experiencia demuestra que las costumbres de los vecinos, con muchos bienes comunales y principalmente en bosques, son más depravados, tienen un carácter más duro y huraño, son más ruines, más perezosos y cometen con más facilidad los excesos más peligrosos para la sociedad. Sí. O sea que la pobreza es sinónimo de delincuencia, ¿no? Bueno, uno... De promiscuidad, de salvaje, de... Son discursos, yo lo decía un tiempo acá, uno parece a veces que está en la actualidad y a veces uno dice, no sé si estoy en la época colonial, no sé si estoy en el siglo XIX. No ha cambiado nada. Hay discursos que siguen manteniendo, son muy fuertes. Bueno, en esta segunda capa del insulto,
sos un negro de mierda. Hay una capa liberal muy fuerte que tiene que ver con lo vago y con trabajos inmorales, ¿no? Sí. Porque se insultaba mucho así en la época colonial, o sea, y en siglo XVIII, siglo XIX, perdón, siglo XIX. No se decía, sos un negro de mierda, pero vago, Aragán, mirá, hay una frase que es muy conocida que los mandaban a las milicias, digamos, claro. Los vagos y malentretenidos, ¿no? ¿A dónde van? A la milicia, a la frontera, que es el Martín Fierro. Pero que no, son campesinos, son gauchos, son que obviamente hay que civilizarlos. Para estos sectores dominantes, que se siguen reproduciendo los discursos. Y que ha costado mucho, ¿no? Sí, y... Te costó mucho incluirlo. Mira, te pongo un ejemplo cortito porque estamos apretados de tiempo hoy. Vos sabés que hace muy pocos años que se incluyó a la Federación Gaucha en los actos oficiales. Walter Riesco, que es el presidente acá en la zona y vicepresidente a nivel provincial, una persona muy defensora de esto, no sabes lo que luchó. Años y años, y hace 4 o 5 años que han incluido a los gauchos o a la Federación Gaucha en los actos oficiales. Esto es ahora. Digo, ¿qué pasó durante todo este tiempo? Estaban en un rincón, atrás. Ahora participan, pero esto hace 4 o 5 años. Una locura, ¿no? Y ahí hay que hacer análisis literario, pensemos en Martín Fierro, pero después hay otras personas que han retomado el Martín Fierro. Vos pensás, el Martín Fierro es el símbolo nacional, digamos. Vos, volvamos al Mundial, la selección vestida como gaucha, digamos. Pero bueno, en la práctica parece ser que algunas cosas cuesta porque hay que asimilarlo y porque nuestras clases dominantes siempre se han visto más en Europa, en París, en Inglaterra. Son las... Hoy... Mirá, te pongo otro ejemplo. Estadounidense. En la vendimia, en el carrusel y en la Vía Blanca, los ponían al fondo siempre. Mirá. Los últimos. Después de que pasaban toda la gente se aburría 3 horas de carrusel, que pasen los gauchos. Y muchas veces los caballos se mezclaban con la gente que se iba yendo. Mirá. O sea, era... bueno, entre otras cosas. Has traído imágenes acá. ¿De qué son estas imágenes? Esa imagen no las vamos a pasar, las vamos a pasar la semana que viene. Son para la semana que viene. La dejo cargadas acá, entonces. Dale. Pero sigo con esta capa liberal, ¿no? De trabajos consideramos inmorales. Porque vos cuando... Yo te digo trabajo inmoral y vos seguramente en tu cabeza rápidamente se te vienen varios trabajos. Se te vienen, ¿no? Cuando me decís, este es un laburo inmoral. ¿Por qué? Porque es un laburo que parecería Adorno ser... se me viene a mí. Bueno, te digo bien. Pero parecería ser que son laburos que pueden hacerlo cualquiera. ¿No? ¿Y por qué lo puede hacer cualquiera? Bueno, porque son simples, son llanos. ¿Y por qué hay gente trabajando ahí? Bueno, porque no se esforzó. Porque no... porque... el mérito... no se preparó, no estudió, no hizo esfuerzo. No hizo el caminito que había que hacer. Y bueno, y si se quedó ahí es porque en realidad es un vago. Hace trabajo fácil. Es un trabajo fácil y es un vago. Es uno y el trabajo fácil cobras poco. E incluso, aunque esos trabajos sean extremadamente cansadores porque uno pone mucha energía, mirá, uno los ve un rato descansando y dice... Está negro de mierda, mirá. Otra vez ahí. Seguramente están esperando que termine la hora de trabajar y se van a ir a chupar una birra. Esa capa liberal, que todos nosotros estamos insertos en esto. El discurso nos atraviesa a todos. No es el yo pienso, vuelvo a esta idea. Es un pensamiento situado en capas. Hay una tercera capa. Pasa a ver con el obrero de la construcción, con el cosechador, con el la gastronomía, el que labura en la recolección de residuos. Dice, el sector de la gastronomía, el mozo, bachero. Ya están ahí sentados en el fuego. Y flaco, pero tenés que correr 5 horas atrás de un camión. Pero vuelvo a esta idea de... Cuando uno dice, hay algo inmoral que se juega ahí del que no trabaja en realidad, porque el trabajo es otro. Esta idea del oculto y bueno... lo que está más próximo a la naturaleza, ¿no? Porque lo oculto que es lo trabajado y sobre todo tiene que ver con el plano de las ideas, de las profesiones liberales, es el abogado, el ser médico, el ser docente, son esas profesiones, digamos. No es casual que muchos de estos insultos también se diga desde ahí. Bien. Hay una tercera capa en como una arqueología del discurso, ¿no? Y tiene que ver con una reacción a la democracia social.
Y en esto vamos a pensarlo a mitad del siglo XX, sobre todo con el peronismo, ¿no? Y tiene que ver con las cabecitas negras, sí, ¿no? Que es el migrante que viene del interior, ¿no? Y hay una reacción muy fuerte ahí de los sectores dominantes porteños, que se identifican obviamente con Europa, que ven estas mareas, estas avalanchas, estas multitudes, y estos no son parte de la Argentina. O no son parte de la Argentina que nosotros estamos pensando. Bueno, en la mitad del siglo XX, la era de las masas, el ascenso y protagonismo de los trabajadores y las trabajadoras, de la democracia social en la Argentina, ahí hay una reacción muy fuerte. Porque hoy posiblemente este insulto muchas veces se le diga incluso a gente que lucha por derechos sociales, que lucha por derechos políticos, que lucha por derechos de las minorías. Entonces vos ves a los jubilados de una esquina y vos qué le decís, negro de mierda, mirá, seguramente son cuca y esto y que lo otro, ¿no? Porque hay una asociación ahí. Esta semana se vio de nuevo, ¿no? Con las protestas en Buenos Aires, en muchos canales de televisión, algunos de porteños, ¿no? Reconocidos diciendo, ya volvieron estos de vuelta a hacer desmanes, ¿no? Como que la protesta es de salvaje, ¿no? Sí, bueno, uno va como tejiendo hilos, ¿no? Y va diciendo, acá se puede armar toda una gran remera, ¿no? De decir, bueno, acá están esto, acá están los otros, acá están esto, y todo se va relacionando, y uno termina diciendo que hay algunos discursos que son anteriores, ¿sí? Pero vuelvo a esta idea del negro de mierda en esta capa de la democracia social y del peronismo. Hay una asociación ahí, ¿no? Porque vos posiblemente ves a una persona morocha saliendo de la cancha, sin remera, comiéndose un choripán, y posiblemente uno asocia y dice, sin preguntarle, uno va en el auto y dice, ¿a quién votará este? Y uno dice, al peronismo, al kirchnerismo, a la izquierda, negro de mierda, mirá, seguramente quieren los planes. Hay una asociación ahí, ¿no? Por eso uno ve como capas históricas que se sintetizan, son 500 años de reproducción actual. Y viéndolo ahora... Repito, no quiero ser cansador, pero lo hablamos muchas veces esto en la casa, ¿no? Porque quiero decir que Ramiro es mi hijo. Claro. En el Mundial, todo eso que vos decís, pero con otra billetera, uno dice, no, el pícaro, mirá qué pícaro que está, Sí, se estaba falopeando frente a las cámaras, ¿no? Qué gracioso, qué gracioso, ¿no? Y también estaba sin remera, también se estaba empinando una botella, también estaba drogándose, pero estaba frente a las cámaras y también insultaba, qué travieso, hay la picardía del Mundial, ¿no? Qué efervescencia del Mundial, ¿no? Sí. ¿Cómo medimos, no? Y quiero cerrar con una reflexión porque veo que lo del culo no lo vamos a hablar, lo hablaremos después. Sí. Paso porque ya la palabra es fuerte, ya no la digas más porque ya me hace acordar a mi ley. Pero pensar el insulto negro de mierda, hay que pensar también esto de que es un insulto que no genera identidad. Y eso es un tema, porque nadie se asume a sí mismo como negro de mierda, claro. ¿no? No es una categoría identitaria, ¿no? Funciona como un operador diferenciante, ¿no? Que permite las reproducciones de relaciones sociales de poder, digamos, como estábamos charlando, y que nadie se lo apropia. Y cuando te digo que nadie se lo apropia es que yo, Ramiro, te puedo decir a vos, sos un negro de mierda, vos se lo decís al cartonero, el cartonero se lo dice al que está sentado juntando las moneditas. Sí, siempre el que está más abajo, ¿no? Sí. En lo que uno cree que el que está más abajo, ¿no? Claro, y nunca termina eso de ir cerrando, ¿no? Y esto, cuando uno dice vos sos un negro de mierda, no sé, tiene que ver también con esto de salvar lo poco occidental que hay, ¿no? Esto de occidentales en liquidación de América Latina. Cuando dice vos sos un negro de mierda, el otro es, vos no. Claro. Eso te hace decir, bueno, tengo algo todavía. Soy un poquito superior todavía, ¿no? Tengo algo de lo occidental propio que no lo he perdido y que lo quiero y que lo busco. Bien. Y así vos generás diferencias, porque siempre es el otro, el negro de mierda. ¿Quién es el que lo dice? El civilizado, la gente de bien, el culto. Nada. Un insulto para pensar cuando uno lo dice. Bien, perfecto. Rami, escúchame, ¿qué tenés para recomendar hoy día? Mirá, ¿algún libro? Este libro que se llama... Dámelo a mí. Toma. Dame. Ese. Se llama Impurezas... Pero vamos a hacer un plano acá. Dale. Impurezas. Trazos de antropología filosófica, muy buen libro, y una ponencia que la buscan en internet, que es del mismo profesor, que se llama Occidentales en liquidación, del salvaje al negro de mierda. Bien. ¿Qué más tenés allí? Esto va para la próxima,
Vamos a adelantar, ¿tenés algo más para recomendar? ¿Ese qué es? No, ese no. Ese es muy grande. Es imposible leer. No, tiene muchas páginas. Y después el matadero, digamos. Ah, bueno, dámeselo, eso me lo Pero vamos eso a recomendar. es para el insulto del culo. Sí, está bueno. Pero lo vamos a... de Echeverría, ¿no? Sí, es de Echeverría. Esteban Echeverría. Sí. Después. Para la semana que viene, ¿no? Sí. El matadero la cautiva. Está bueno este. Bueno, che, Listo, nos vemos. ¿Qué querés? Vamos a desayunar ahora con Joaquín, que ha traído tortita. Sí. Gracias, Rami. Nos vemos.